Ven, sígueme, 2019, para uso individual y familiar. Capítulo 20. Mateo 21 al 23, Marcos 11, Lucas 19 al 20 y Juan 12. Lección asignada del 20 al 26 de mayo de 2019. Se titula He aquí, tu rey viene. Antes de leer los conceptos de esta reseña, lea Mateo 21 al 23, Marcos 11, Lucas 19 al 20 y Juan 12. Anote las impresiones que podría compartir con su familia o en sus clases de la iglesia. Andando desde Betania a Jerusalén, el Salvador tuvo hambre, y una higuera a lo lejos parecía ser una fuente de alimento. Mas al acercarse Jesús al árbol, halló que no tenía frutos. Eso lo leemos en Mateo 21, los versículos del 17 al 20 que mencionan. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y se hospedó allí. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, fue a ella, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y de inmediato se secó la higuera. Y al ver esto los discípulos, maravillados, decían: ¿cómo se secó al instante la higuera? Eso también lo leemos en Marcos 11, los versículos del 12 al 14 y el versículo 20, que dice lo siguiente. Y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, se acercó para ver si hallaba en ella algo, y cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús habló y dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, y por la mañana, al pasar, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. En cierto modo, la higuera era semejante a los líderes religiosos hipócritas de Jerusalén. Sus enseñanzas vacías y sus demostraciones exteriores de santidad no brindaban nutrición espiritual. Los fariseos y los escribas parecían guardar muchos mandamientos. No obstante, incumplían con los mandamientos más grandes: amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo, los que hemos leído en Mateo 22, los versículos del 34 al 40, que dice lo siguiente. Entonces los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. También lo leemos en Mateo 23, el versículo 23, que dice lo siguiente: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmas la menta, y el eneldo, y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer, sin dejar de hacer lo otro. En cambio, muchas personas habían comenzado a reconocer buenos frutos en las enseñanzas de Jesús. Al llegar a Jerusalén, lo recibieron con ramas cortadas de los árboles que tendieron por su camino, regocijándose que finalmente, tal como decía una antigua profecía, tu rey viene. Esa profecía se vio en Zacarías 9:9, donde dice: Alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y trayendo salvación, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Durante la lectura de esta semana, piensa en los frutos de las enseñanzas y del sacrificio expiatorio en su vida y cómo puede llevar mucho fruto, tal como dice en Juan 12, el versículo 24, que dice lo siguiente: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Como subtítulo: El Señor no juzga por la apariencia externa, sino por los deseos del corazón. Esto es correspondiente a Mateo 23, Lucas 19, el versículo del 1 al 10, así como Lucas 20, los versículos del 45 al 47.
A continuación, se leerá Mateo 23. Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos, diciendo: Sobre la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, y hacedlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y anhelan los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y el ser llamados por los hombres, Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis ser llamados Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie en la tierra vuestro Padre, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor entre vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis larga oración. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo conseguís, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís cualquiera que jure por el templo, no significa nada, pero cualquiera que jure por el oro del templo, queda obligado. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, cualquiera que jure por el altar no significa nada, pero cualquiera que jure por la ofrenda que está sobre él queda obligado. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él, y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él y por aquel que habita en él. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer sin dejar de hacer lo otro. Guías ciegos, que coláis el mosquito pero tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo que está fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. También vosotros llenad la medida de vuestros padres.
Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, al que matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora leeremos Lucas 19, los versículos del 1 al 10, que dicen lo siguiente. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y he aquí, un hombre llamado Zaqueo, que era el principal de los publicanos y era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me aloje en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a alojarse con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Y Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora leeremos Lucas 20, los versículos del 45 al 47, que dice lo siguiente. Y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos, Guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y como pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. En los días de Jesús, muchas personas daban por hecho de que los publicanos y recolectores de impuesto eran deshonestos y robaban a las personas, y como Zaqueo, el principal de los publicanos, era rico, debe haber parecido aún más sospechoso. Mas Jesús vio el corazón de Zaqueo. ¿Qué revelan los versículos de Lucas 19, del 1 al 10, que ya leímos con anterioridad, sobre el corazón de Zaqueo? Podría usted tomar nota de las palabras que describen lo que Zaqueo hizo para demostrar su devoción por el Salvador. Ahora meditemos. ¿Cuáles son los deseos de su corazón de usted? Medite un momento. ¿Qué está haciendo usted para buscar al Salvador, tal como lo hizo Zaqueo? Medite nuevamente. Los diálogos del Salvador con los escribas y los fariseos contrastan notoriamente con la conversación que tuvo con Zaqueo, tal como explicó el presidente Dieter F. Uchtdorf del Quórum de los Apóstoles, al decir: Jesús se enojaba justificadamente con los hipócritas, como los escribas, los fariseos y los saduceos, pues intentaban dar la apariencia de ser justos para obtener alabanza, influencia y riquezas del mundo, a la vez que oprimían a las personas a las que debían haber bendecido. Esto se lee en el discurso El Ser Genuinos, disponible en la Leona de mayo de 2015. En Mateo 23, el Salvador empleó diversas metáforas para describir la hipocresía,
Quizás desee marcarlas o hacer una lista de estas metáforas y anotar lo que enseñan acerca de la hipocresía. ¿Qué se siente inspirado a hacer usted diferente ahora debido a las enseñanzas del Salvador? Medite un momento. Ahora leeremos Doctrina y Convenios 88, los versículos 62 y 63, que dicen lo siguiente. Y además, de cierto os digo, mis amigos, os dejo estas palabras para que las meditéis en vuestro corazón, junto con este mandamiento que os doy, de llamarme mientras estoy cerca. Allegaos a mí, y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente y me hallaréis. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Ahora leeremos Doctrina y Convenios, la sección 137, el versículo 9, que dice lo siguiente. Pues yo, el Señor, juzgaré a todos los hombres según sus obras, según el deseo de sus corazones. Como subtítulo, Jesucristo es mi Rey, correspondiente a Mateo 21, los versículos del 1 al 11, Marcos 11, los versículos del 1 al 11, Lucas 19, los versículos del 29 al 44, y Juan 12, los versículos del 12 al 16. Ahora leeremos Mateo 21, los versículos del 1 al 11. Y cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, entonces Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles, Id a la aldea que está delante de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada, y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decid, el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta cuando dijo, Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, y sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y las multitudes que iban delante de él, y las que iban detrás, aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta, de Nazaret, de Galilea. Ahora leeremos Marcos 11, los versículos del 1 al 11, que dicen lo siguiente. Y cuando estaban cerca de Jerusalén, de Betfagé y de Betania, junto al monte de los olivos, envió a 2 de sus discípulos, y les dijo, Id a la aldea que está delante de vosotros, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita, y enseguida lo enviará acá. Y fueron y hallaron el pollino atado afuera, a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron ir. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén, y fue al templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y siendo ya tarde, salió para Betania con los 12. Ahora leeremos Lucas 19, los versículos del 29 al 44, que dicen lo siguiente. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciendo, Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el que ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita.
Y fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo. Y cuando desataban ellos el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima de aquél. Y yendo él, tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo: oh, si también tú hubieras sabido, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti en los que tus enemigos te cercarán con baluarte, y te sitiarán, y por todas partes te acosarán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora leeremos Juan 12, los versículos del 12 al 16, que dicen lo siguiente. Al día siguiente, mucha gente que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que le habían hecho estas cosas. Los relatos en Mateo 21, los versículos del 1 al 11, Marcos 11, del 1 al 11, Lucas 19, del 29 al 44, y Juan 12, del 12 al 16, que leímos con anterioridad, describen el inicio de la última semana de la vida del Salvador, incluso su entrada triunfal a Jerusalén. Quienes lo reconocieron como su rey mostraron su devoción ungiéndole, como se ve en Juan 12, los versículos del 1 al 8, que ya leímos con anterioridad, tendiendo sus mantos y ramas de palmera por su camino hacia Jerusalén y exclamando alabanzas. A continuación se presentarán una serie de recursos que pueden profundizar su comprensión de los acontecimientos que dieron inicio a la última semana de la vida del Salvador. En Segunda de Reyes 9, los versículos del 1 al 3, se ve un ejemplo antiguo de la unción de un rey. A continuación leeremos Segunda de Reyes 9, los versículos del 1 al 3. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma este recipiente de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galat, y cuando llegues allá verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entra y haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a una habitación interior. Entonces toma el recipiente de aceite y derrámalo sobre su cabeza y di: así dice Jehová, yo te he ungido rey sobre Israel. Y abre la puerta, y echa a correr, y no esperes. En Zacarías 9, el versículo 9, se ve una antigua profecía de la entrada triunfal. A continuación leeremos Zacarías 9, el versículo 9. Alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y trayendo salvación, humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. También se recomienda leer el significado de la palabra Hosana, disponible en la guía para el estudio de las Escrituras. En Apocalipsis 7, los versículos del 9 al 10, así como en Apocalipsis 19, los versículos del 11 al 16, podemos ver algunas profecías acerca de cómo volverá el Salvador nuevamente. A continuación leeremos Apocalipsis 7, los versículos del 9 al 10, que dicen lo siguiente. Después de estas cosas miré, y vi una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, y en presencia del Cordero,
vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban en alta voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Ahora leeremos Apocalipsis 19, los versículos del 11 al 16, que dicen lo siguiente: Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia él juzga y hace la guerra, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Para finalizar este subtema, vamos a hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo pudiera usted recibir al Salvador como su Señor y Rey? Medite un momento. También se recomienda ver el video titulado La entrada triunfal del Señor en Jerusalén, disponible en lds.org. Como subtítulo: los dos grandes mandamientos son amar a Dios y a los demás como uno mismo, correspondiente a Mateo 22, los versículos del 34 al 40, que dicen lo siguiente: Entonces los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Si alguna vez usted se siente abrumado en sus esfuerzos por seguir a Jesucristo, las palabras del Salvador al intérprete de la ley, que se leyeron de Mateo 22, le ayudarán a usted a simplificar y centrar su discipulado. A continuación, se recomienda un breve ejercicio con una manera para poder hacerlo. Si usted está escuchando este audio como parte de una noche de hogar, o bien en su estudio personal y familiar, se recomienda, después de las instrucciones, colocar pausa para realizar el siguiente ejercicio y después continuar para escuchar las preguntas y elaborarlo adecuadamente. El ejercicio es el siguiente: elabore una breve lista de varios de los mandamientos del Señor. Quizás pudiera tomar como referencia los 10 mandamientos descritos en la ley de Moisés. A continuación, hágalo. Una vez hecho la lista de los mandamientos, vamos a reflexionar lo siguiente. Medite cómo se relaciona cada uno de los mandamientos de su lista con los dos grandes mandamientos que leímos hace unos momentos. Medite un momento. Para finalizar, meditemos. El centrarse en los dos mandamientos más grandes, ¿cómo le ayudará a usted a guardar los demás mandamientos? Medite una última vez. Como subtítulo: ¿qué son las filacterias? Esto es correspondiente a Mateo 23, el versículo 5, que dice lo siguiente: Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Las filacterias son cajas de cuero que contenían tiras de pergamino, con pasajes de las Escrituras escritas en ellas. Los judíos las ataban mediante unas bandas de cuero a sus frentes o brazos a manera de recordatorios para guardar los mandamientos. Eso se puede ver también en Deuteronomio 6, los versículos del 6 al 8, que dicen lo siguiente:
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Debido a su orgullo, los fariseos las llevaban más largas de lo habitual, para que todos vieran cuánto amaban la palabra de Dios. Con esto concluye Ven Sígueme 2019, para uso individual y familiar. Capítulo 20. Mateo 21 al 23, Marcos 11, Lucas 19 al 20 y Juan 12. Lección asignada del 20 al 26 de mayo de 2019, titulada He aquí, tu Rey viene.